buenos días a todos. Como sabéis, hemos estado viendo durante estas semanas la carta de Pablo a los Gálatas, y esta carta es conocida por algunos como un resumen de otra carta de Pablo también, que es la carta de Romanos. Ambas cartas tratan temas bastante similares, como la transgresión de la ley, la esclavitud del pecado, la vida por el Espíritu, la incapacidad del ser humano para cumplir toda la ley de Moisés, la justicia por la fe. Ambas hacen una defensa del Evangelio también, y aunque en el caso de Gálatas también hay una defensa del apostolado de Pablo como su misión de apóstol. Son cartas con un gran contenido teológico. De hecho, llevamos ¿cuántas semanas con un solo versículo? 9 semanas con 3 versículos, o sea que son cartas cargadas de contenido. Y por eso mismo también son sencillas y complejas. Sencillas porque hablan del Evangelio, y el Evangelio es algo comprensible para todo el mundo. Tenemos escuelas dominicales con niños ya de 7, 8, 9 años. Porque entender el Evangelio es entender que soy pecador, que por mí no puedo salvarme, que no puedo llegar a Dios, pero que Jesús ha muerto por mis pecados para que pueda conocer a Dios, pueda vivir una vida con Dios y pueda también disfrutar de una eternidad con Él. Por eso es sencillo, pero también es complejo, porque cuanto más nos adentramos en el conocimiento de Dios, también más nos damos cuenta de que es profundo nadar en conocer a Dios. Podemos divisar algunos temas que nos van a llevar mucho tiempo para comprenderlos en profundidad también. Y a continuación vamos a leer el pasaje que hemos estado leyendo estos días. Me gustaría que me acompañarais a Gálatas 5, versículos del 16 al 26. Yo voy a leer en Nueva Versión Internacional, que creo que será la que estará proyectada, por si no tienes Biblia o la que tienes está en otra versión y prefieres leer lo mismo que voy a leer yo. Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 26. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, amabilidad, paz, paciencia... Perdón, lo repito de cero. Es que en función de cada versión está diferente. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu, que es el versículo de esta mañana. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Como estábamos hablando estas semanas previas, hemos estado hablando del fruto del Espíritu. Ese gozo, paz, paciencia, benignidad o amabilidad en función de la versión, bondad, fe, mansedumbre o humildad, también en función de la versión, dominio propio. Veíamos que todo esto era un bloque, que no eran cualidades individuales que se podían ir trabajando por separado, sino que era un bloque que llegaba a nuestra vida cuando confesábamos al Señor Jesús como Señor de nuestra vida, nos arrepentíamos y el Espíritu Santo venía a morar en nosotros.
no son una serie de cualidades individuales que puedo ir desarrollando por separado. No es como quien va al gimnasio y solo ejercita el tronco superior. No sé si habréis visto esta gente que es súper fuerte con unos brazos enormes y luego tiene unas piernas así. No es así como funciona esto, no es así como va. No puedo decir, no, yo es que solo ejercito mansedumbre y paciencia. El dominio propio no lo trabajo, como los que dicen, no, yo no hago pierna. Y es justo, después de hablar de este fruto del Espíritu, que dice el apóstol Pablo, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu, que es el versículo de hoy. Los más ávidos en el uso de lengua castellana, como Alexandra, por ejemplo, se habrán dado cuenta de que eso es una oración condicional, de si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Por tanto, si el Espíritu no nos da vida, Alexandra, no hace falta andar por el Espíritu, ¿vale? Solo tenemos que andar por el Espíritu si éste da vida, y si no, no tiene sentido vivir así. Así que la primera pregunta a la que nos vamos a enfrentar hoy es, ¿da vida el Espíritu? Me gustaría que me acompañarais a Romanos 8, versículos 1 y 2, un poquito antes de la carta en la que estábamos. Como decíamos, Romanos y Gálatas tratan temas muy similares, por tanto, de una carta a la otra viene bien también comparar. Veamos si el Espíritu nos da vida. ¿Romanos qué has dicho? Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, Romanos 8, un poquito más adelante, versículo 10 y 11, que dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Creo que está claro que el Espíritu da vida. Una vez resuelta esta duda, podemos continuar con el texto. ¿Cómo nos da vida el Espíritu? Esa es la pregunta. Yo voy a dar algunos motivos genéricos, pero hay muchas formas en las que el Espíritu Santo obra en cada uno cuando decide seguir a Jesús. Un motivo que os voy a dar es que nos da conciencia de pecados. En Juan 16, versículos del 8 al 11, lo tenemos. Lo voy a leer para que luego no quede como que me estoy inventando las cosas. Juan 16, versículos del 8 al 11. Si no queréis ir perdiendo buscando versículos, se va a ir proyectando todo. Juan 16, versículos del 8 al 11, que dice así. Cuando Él venga, hablando Jesús acerca del Espíritu Santo, cuando Él venga convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces vemos que una de las acciones del Espíritu Santo es convencerme de pecado. Eso ya es un indicio de acercarme a tener vida, porque si soy consciente de mi error, si soy consciente de que soy pecador, voy a buscar una solución y voy a acabar en Jesús. Un segundo motivo de que el Espíritu Santo nos da vida es el sello de que somos salvos. Lo tenemos en Efesios 1, 13 y 14, pero voy a leer en 2 Corintios 1, 22, para no leer tantos textos. 2 Corintios 1, versículo 22. Segunda de Corintios 1, 22.
nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. El Espíritu Santo también es sello de que somos salvos. Una vez hemos confesado nuestros pecados, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos garantiza que somos salvos. No tenemos que estar arrepintiéndonos continuamente para nacer de nuevo. Ya hemos nacido de nuevo, ya tenemos al Espíritu Santo y no lo perdemos cada vez que pecamos. ¿Vale? Cada vez que pecamos tenemos que volver a Jesús y pedirle perdón, pero no perdemos al Espíritu Santo. ¿Se entiende el concepto? Tercer punto, nos permite obedecer la ley, obedecer a Dios, y eso lo hemos visto en los versículos que hemos leído de Romanos 8. Entonces vemos que sin el Espíritu Santo somos esclavos del pecado y por tanto incapaces de obedecer la ley. Así que volvamos a Gálatas. Voy a intentar no moveros tanto, pero es inevitable que vayamos saltando por toda la Biblia porque al final se enriquece entre sí misma. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Hemos visto que efectivamente el Espíritu daba vida. Ahora veamos qué es eso de andar por el Espíritu, que suena un poco extraño, ¿no? No es la primera vez que Pablo lo menciona en este texto y de hecho en el mismo capítulo 5 en el que estamos, que está hablando el apóstol de la libertad que tenemos en Cristo, de cómo Cristo nos libera de la esclavitud del pecado. Ahí también habla de cómo esa esclavitud del pecado nos lleva en última instancia a una muerte espiritual y física. Y en esta línea el apóstol habla de no guiarnos por nuestras pasiones, no guiarnos por esa naturaleza pecaminosa, sino guiarnos ¿por qué? Por el Espíritu, por esta nueva naturaleza que tenemos cuando conocemos a Jesús. Me gustaría que leamos otra vez los versículos 16 y 18 de Gálatas 5. Porque aquí dice el apóstol, les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Qué significa esta disertación filosófica del apóstol? Dicho así suena como muy redundante. ¿Qué significa? Que aunque creamos en Cristo como Señor de nuestra vida, no podemos descuidarnos. No podemos decir, bueno, yo ya le entregué mi vida a Jesús, me perdonó de todo lo que había hecho antes, ahora voy a continuar haciendo lo que me da la gana. No podemos descuidarnos en ese sentido. El apóstol nos anima a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Se entiende? No es un sobreesfuerzo de tengo que hacer y tengo que tal y... No, es un déjate guiar. El Espíritu Santo se encarga. Ponte delante de Él y Él te guiará. Es imposible obedecer a Dios por nuestros propios medios. Es imposible obedecer a Dios a menos que sea a través de su Espíritu Santo. En el momento que dejemos de escuchar al Espíritu Santo, que dejemos de obedecer y escuchemos a nuestros deseos, ahí será donde empezaremos a desviarnos. Ahí vamos a desobedecer a Dios y vamos a pecar. Pero hay una frase que os he dicho que era clave. Si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Cómo? Viva la Pepa, ahora yo puedo hacer lo que me da la gana. ¿Qué significa esto? Si me guía el Espíritu, ya no hay ley para mí. Se refiere al antiguo pacto, a esa ley de Moisés con tantos preceptos, con leyes cívicas, leyes religiosas, con un cúmulo de normas que tenía el pueblo de Israel, preceptos imposibles de cumplir todos al 100% para cualquier ser humano, porque ninguno de nosotros es justo, y si pensamos con sinceridad en nuestra vida, en lo que hemos hecho y lo que hacemos cuando nadie nos ve, sabemos que ninguno de nosotros es justo, ninguno de nosotros es bueno. Por tanto, ninguno es capaz de cumplir al 100% todo lo que Dios demanda de nosotros.
Si nos guía el Espíritu, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Es por gracia que Cristo nos salvó. Es un regalo inmerecido, no era porque lo merecíamos nosotros o porque hicimos méritos. Era porque Él en su infinita misericordia quiso venir y morir por nuestros pecados. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y es a través de esa gracia que podemos andar en el Espíritu, en dependencia de esa gracia. Pero para que podamos entender mejor qué es esto de andar en el Espíritu, me gustaría que me acompañaseis a Juan 15. Y es un texto precioso. De hecho, es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia y en muchas etapas diferentes de mi vida me ha servido de guía este texto. Y creo que explica muy bien lo que es andar en el Espíritu. Juan 15, versículos del 1 al 16. El Evangelio de Juan, ahí lo tenemos, capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Esto se lo está diciendo Jesús a sus discípulos. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría, y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Me gustaría quedarme con un par de frases. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Versículo 10. No sé cuántos conocéis la parábola de los 2 cimientos. Es una parábola en la que habla Jesús que dice que el que oye mi palabra es como el que construye sobre la arena. Y el que oye mi palabra y la obedece es el que construye sobre la roca. Viene la tormenta y ¿qué casa es la que se lleva? La de la arena. La que solo oye, la que no obedece. Sin embargo, la que ha construido sobre la roca, la que ha escuchado el mensaje y lo pone en práctica, es la que puede sobrevivir a las tormentas que lleguen a su vida. No basta con oír el mensaje, no basta con decir yo creo en Dios. Para permanecer en el tiempo y a pesar de las circunstancias, tenemos que trabajar un carácter como el de Cristo. Tenemos que trabajar ese fruto del Espíritu del que hemos estado hablando estas semanas. ¿Y eso cómo se hace? Obedeciendo. Obedeciéndole. En Primera de Juan, lo busco yo, no hace falta que lo busquéis.
Primera de Juan capítulo 2, versículos del 4 al 6, dice esto: el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Son palabras fuertes. Son palabras que a todos creo que nos dejan retemblando. El que dice ser hijo de Dios pero no obedece su palabra es un mentiroso. Trallita. Esa era la primera frase con la que me quería que os quedaseis, de andar en el Espíritu. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. En el versículo 5 de Juan 15 también dice: separados de mí, nada pueden hacer. Separados de mí, nada pueden hacer. Tenemos que ser conscientes de nuestra necesidad continua de Cristo. Su sacrificio nos salva una vez y para siempre, pero eso no convalida para toda la vida, de ya no le necesito. Me salvó una vez y ya, a partir de aquí ya puedo seguir solo. Jesús, no te necesito. No, le necesitamos diariamente. En nuestras luchas, en nuestras alegrías, en nuestras tristezas, nuestros conflictos, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestros rincones más oscuros, en todas las áreas necesitamos dependencia de Cristo. En cada área de nuestra vida necesitamos que Jesús gobierne si queremos permanecer con Él. Separados de mí, nada podéis hacer. Eso es andar en el Espíritu. Depender de Jesús. Obedecer a Jesús. Pero andar en el Espíritu no es solo obedecer a Cristo en lo que ya sé, en las cosas que ya sé por conocimiento de la Biblia, ni se limita a presentarle mis problemas diarios. El Salmo 119, 105, lo podemos decir de memoria: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara, ¿eh? No habla de un faro, no habla de una linterna. Es interesante porque no sé si alguna vez habéis andado con una lámpara, en aquella época eran de aceite. Las de ahora, como van con enchufe, es un poco complicado andar con ella por el pasillo. Pero una lámpara, ¿qué es lo que alumbra? ¿Te alumbra a lo lejos como una linterna? No. Te alumbra un pequeño radio en el que tú estás. Para que esa lámpara te vaya alumbrando, ¿qué es lo que tienes que hacer? Andar con la lámpara. Conforme yo vaya andando, imaginaos, un bosque completamente oscuro, no se ve nada. Si yo solo tengo una lamparita pequeña, tengo que ir andando con esa lámpara para ir alumbrando mi siguiente paso. Y es paso a paso que esa lámpara me va alumbrando. Así es como funciona la palabra de Dios. En nuestra dependencia diaria de leer su palabra y de conocerla poco a poco, es como vamos a ir dando esos pasos, también andando en el Espíritu. Andar en el Espíritu también es dependencia de su palabra. Tenemos que querer conocerle más y más. Y no sé a vosotros, pero a mí me da la sensación de que, sobre todo a nivel general, los cristianos de Europa estamos muy dormidos en este sentido. Es como tenemos tanta tradición, como sabemos tanto, como desde pequeñitos muchos van a la iglesia, ya no hace falta que lea la Biblia, pero no. Necesitamos querer más y más diariamente. Hasta aquí hemos dicho que andar en el Espíritu es obedecer su palabra, depender continuamente de Cristo y leer su palabra diariamente. Y también vimos a lo largo de esta serie de predicaciones que hemos estado estudiando cuál es el fruto del Espíritu y de los aspectos de ese carácter de Jesús. Veíamos que el fruto del Espíritu es el carácter de Jesús en el creyente. Cuanto más se hace palpable ese fruto del Espíritu, más parecido es nuestro carácter al de Jesús. Menos soy como yo soy y más soy como Jesús es. Y así lo refleja el apóstol en Gálatas 2:20.
Es un versículo precioso, que sé que muchos lo podéis decir de memoria, pero por no equivocarme lo voy a leer. Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esto es de lo que estamos hablando, de que sea el carácter de Cristo, que no sea yo el que esté viviendo mi vida, sino que sea Cristo el que esté viviendo por mí. Mis decisiones, mis anhelos, mis deseos, mis relaciones, cada área de mi vida, que sea Jesús el que la dirija, que no sea yo. Esta frase sintetiza muy bien lo que es el fruto del Espíritu. Es que el carácter de Cristo sustituya al mío. Y por eso nació la palabra cristiano. En Antioquía, ¿no? Empezó a utilizarse. ¿Por qué? Porque era gente como Cristo. Por eso se les empezó a llamar cristianos. Y ese es el propósito de andar en el Espíritu, que el carácter de Cristo se convierta en el nuestro. Llegar a ser como Cristo. Pero hay una condición para que esto suceda. Una condición para andar en el Espíritu, para tener al Espíritu Santo y poder tener también ese fruto del Espíritu. Y la podemos leer en Juan 3. Es un pasaje en el que se acerca un maestro fariseo a Jesús, llamado Nicodemo. Y le pregunta, y lo que le responde Jesús en el versículo 5 es: te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Nicodemo se sorprende, ahora le dice, pero porque Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo, y Nicodemo le dice, con lo viejo que soy, ¿cómo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre? Igual ni siquiera vivía ya la madre de Nicodemo, pero... Y Jesús le dijo, no va por ahí la cosa. Tienes que nacer de forma espiritual. Aquí tenemos a Nicodemo, como os decía, un líder fariseo que acude en una noche a hablar con Jesús. Y es curioso porque Jesús es un líder fariseo que conoce un montón de la ley mosaica, que sabe muchísimos preceptos, que se esfuerza por cumplir un montón de normas diariamente, que no puede dar más de un límite de pasos en los días de Sabbat, que tienen un montón de rigurosas normas. A una persona muy devota que quiere salvar su alma, Jesús le dice, la única forma de llegar al cielo es nacer del Espíritu. Todo lo que estás haciendo no vale para nada. ¿Cómo le explotaría la cabeza a este hombre? Las palabras de Jesús son más comprensibles para nosotros de lo que lo fueran para Nicodemo en ese momento. Pero el mensaje es el mismo. La única forma de salvarte, la única salvación es naciendo de nuevo. Es aceptando la salvación que Jesús ofrece a todo aquel que confiesa su pecado. Si confiesas tu pecado, te confiesas a Él como pecador y crees que Él pagó por todo ese pecado en la cruz, eres perdonado. Está todo pagado. Todo el que acepte el perdón que Cristo ofrece y decida hacer de Él su Señor, ha nacido de nuevo. No hace falta tener una iluminación mágica, no hace falta tener una experiencia mística, no. En el momento ocurre eso, ya eres otra persona, una cuya naturaleza ya no está determinada por el pecado, sino por el Espíritu Santo. Y aunque caigas y peques, eso no cambia tu naturaleza. Como decíamos al principio, el Espíritu Santo es el sello de que somos hijos de Dios, y eso no cambia. Somos una nueva creación, otra cosa completamente diferente a lo que éramos antes de conocer a Cristo. Hay un cambio inmediato en nuestra naturaleza, pero también hay un cambio progresivo a lo largo del tiempo, porque no somos perfectos ipso facto. Creo que todos aquí hemos pecado, si no en lo que llevamos de mañana, lo vamos a hacer en las próximas horas. Aquí no hay nadie perfecto. Entonces vemos que no es un cambio de pureza ipso facto, pero sí que es un cambio progresivo, y en ese continuo andar en obediencia a Jesús y siguiéndole y leyendo su palabra y
orando, hablando con Él, es como vamos a ir también modelando nuestro carácter para que sea más como el suyo. Eso es andar en el Espíritu. Podría terminar aquí la predicación perfectamente, deciros, iros a casa, el mensaje es espléndido, bonito y nos vamos todos súper felices. Podría decirte que tu vida va a ir perfecta si decides seguir a Jesús. Y la verdad es que es la mejor decisión que puedes tomar para tu vida, seguir a Jesús. Pero te mentiría si no te advirtiese de algo. ¿Va a ser más fácil? Sí, va a ser más fácil, porque los problemas que lleguen a tu vida no los vas a afrontar solo. Vas a tener a tu Señor contigo. Vas a tener al Espíritu Santo confortándote y dándote ánimos en los momentos más complicados. Sí, por eso va a ser más fácil. Pero también va a ser más difícil. Y hemos leído antes Juan 15, pero no lo hemos leído entero. En Juan 15, por eso es uno de mis pasajes favoritos, porque es muy completo. Nos hemos quedado en el versículo 17. Pero el capítulo sigue, hay un versículo 18, y un 19, y un 20, y así hasta el 25, que es lo que vamos a leer ahora. Juan 15, versículo 18. Si el mundo los aborrece, tengan presentes que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Si los tratan así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora ya no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto y sin embargo, a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, es de lo que estamos hablando, cuando venga el Consolador, yo les enviaré de parte del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él testificará acerca de mí y también ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Tener el carácter de Cristo va a traer a nuestra vida las consecuencias que sufrió Cristo. Esto es algo que no nos gusta decir. Esto no es fácil decirlo, pero es la verdad. Nosotros en Europa parece que vivimos un poquito anestesiados porque no nos persiguen, porque podemos venir a la iglesia sin problemas y es un local público que lo conoce el pueblo e incluso podemos anunciar una fiesta de Navidad, pegar carteles, podemos hablar con compañeros de trabajo acerca de nuestra fe, aunque de vez en cuando se metan con nosotros, pero hay bastante libertad y eso hace que nos anestesiemos, disculpad, un poquito. Pero esto no es lo normal. Lo normal no es que tengamos esta libertad. Lo normal es que el cristianismo sea perseguido. De hecho, ni siquiera sé cuánto tiempo nos queda a nosotros de libertad. Porque el declive que llevamos probablemente igual son décadas, igual son siglos, no lo sé, o igual es dentro de poquito, pero lo más probable es que volvamos a ser perseguidos también aquí, en un futuro. La religión que más muertes ha sufrido y sufre en la actualidad es el cristianismo. Pero eso no lo cuenta la tele. Se habla de transfobia, se habla de xenofobia, se habla de todas las fobias, pero no de la cristianofobia. De esa no se habla. La única religión que es perseguida a lo largo de todo el planeta hoy y por cuya fe puedes morir es el cristianismo. En ningún país te van a matar por ser musulmán, budista o hinduista, que son las otras tres grandes religiones.
Solamente en alguna región del Tíbet y por cuestiones étnicas están perseguidos algunos grupos budistas, pero es una excepción a nivel regional. Lo normal es que cualquier religión tenga libertad, excepto el cristianismo. El cristianismo es perseguido sistemáticamente en todo el planeta. La Biblia está prohibida o restringida en 88 países actualmente. Solo en Nigeria han muerto más de 187.000 cristianos en los últimos 10 años. Solo Nigeria. Estamos hablando de un único país, 187.000. El cristianismo es estadísticamente la religión más perseguida. Actualmente una media de 12 cristianos son asesinados por su fe cada día. 12 cristianos al día. Eso es un cristiano cada 2 horas. En lo que dura este culto ha muerto una persona por seguir a Jesús. En lo que dura este culto. Por otro lado, la única religión a la que denigran y de la cual se burlan con descaro y sin ningún reparo es la cristiana también. Nadie se disfraza de Buda, de Ganesha, de Shiva, de Mahoma. Nadie se disfraza de ninguna otra religión para burlarse o para hacer sketches en la televisión pública. Tampoco representan escenas de ningún otro libro sagrado para burlarse o para hacerlo de forma grotesca en eventos masivos como unos Juegos Olímpicos. Y es que no sé si os acordáis, pero hace un año, en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, hubo un show de drag queens que representaban la última cena, y dejando a un lado lo repugnante que era esa imagen, eso provocó queja de parte de todo el mundo cristiano. Y durante esos Juegos Olímpicos, cada deportista cristiano aprovechó para besar el crucifijo, para santiguarse, para darle la gloria a Dios. Cada vez que tenían un micro le daban la gloria a Dios por su victoria. Todo lo que intentan perseguir al cristianismo se va a volver contra ellos. Pero vamos a ser perseguidos. Y es una realidad de la que tenemos que ser conscientes. Y esto es solo la punta del iceberg. Desde España nos preocupa mucho Palestina y los terroristas que la gobiernan, pero miramos hacia otro lado ante las masacres de Nigeria. Porque las masacres de Nigeria, como son contra cristianos, a eso no hay que darle un micro. Y obviamente que a mí también me preocupan Palestina y Gaza, Israel, y condeno los ataques de ambos bandos, pero me llama la atención la hipocresía de muchos líderes nuestros y cómo lo utilizan como herramienta política. Y es curioso porque si tú le preguntas a la inteligencia artificial cuál es la religión más perseguida, te va a dar un discurso moralista de que todas las religiones por igual sufren discriminación y te lo pinta todo como muy bonito. Pero si tú vas preguntando religión por religión, ¿está perseguido el budismo? ¿Está perseguido el hinduismo? ¿Está perseguido el islam? En ninguna te va a poner no hay datos registrados. Sin embargo, si preguntas por el cristianismo, ahí te vas a encontrar que está perseguido en Afganistán, Corea del Norte, Somalia, Libia, Marruecos, Egipto, Kenia, Nigeria, Pakistán, China, India, Siria, Arabia Saudita, Irak, Palestina e Israel. No en todos la persecución es asesinato, pero sí es encarcelamiento, o convertirte en un paria social, o discriminación en tu lugar de trabajo. Y quería hablaros de esto porque también es una realidad. Porque hemos estudiado el fruto del Espíritu, hemos hablado de lo que es tener el carácter de Cristo, pero creo que también tenemos que estar preparados, porque no sabemos lo que se nos viene. Y tenemos que ser cristianos para las buenas y para las malas. Y tener el carácter de Cristo implica a veces sufrir como sufrió Cristo. El apóstol Pablo quería incluso parecerse a Cristo en su muerte. Imaginaos el nivel de amor hacia el Evangelio. Ser como Cristo puede traer a nuestra vida persecución. Y quería dejaros con un texto para terminar a modo de reflexión, pero antes me gustaría que pensaseis para vosotros. Si necesitáis cerrar los ojos para no distraeros, quiero que pienses, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estoy viviendo actualmente? ¿Tengo una relación con Jesús? ¿Estoy viviendo
relacionándome con Jesús o estoy haciendo mi vida? ¿Tienes una relación con Jesús? ¿Cómo está afectando eso a tu vida? Tanto si la tienes como si no. ¿Cómo está afectando eso a tu vida? Voy a leer un texto a modo de reflexión, meditación, como lo queráis llamar, para acabar. Si preferís cerrar los ojos para concentraros más en lo que voy a estar diciendo, o si preferís leerlo vosotros, porque os concentráis más así, está en Filipenses, capítulo 3. Capítulo 3, versículos del 7 al 16. Lo voy a leer despacito para que podáis y podamos juntos meditar en cada frase. Estas son palabras del apóstol Pablo también. Todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección y participar en sus sufrimientos, y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección entre los muertos. No es que lo haya conseguido ya del todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Sí, Señor, te doy muchas gracias. Gracias por la obra de Jesús, porque siendo nosotros imperfectos, decidió Él morir por nuestros pecados. Gracias porque no solo con eso enviaste a tu Espíritu Santo a vivir en nosotros y podemos, gracias a Él, estar convencidos de que somos hijos tuyos, poder tener una relación contigo, poder depender de tu gracia gracias a Él, Señor, y podemos también obedecerte gracias a la acción del Espíritu Santo en nosotros, Señor. Te damos gracias, pero también te pedimos valentía para buscar de ti diariamente, para retarnos a leer tu palabra, a ponerla en práctica, para no tener miedo, Señor, a quedar expuestos. Y, Señor, que tú nos prepares como iglesia y como sociedad, Señor, y como país, para todo lo que pueda venir, Señor. Que los cristianos que estamos aquí podamos vivir dándote la gloria, pero también combatir la lucha espiritual como tú quieres que lo combatamos, Señor. Que podamos estar listos para hacer frente a Satanás cuando haga falta, Señor. No por méritos nuestros ni por nuestra fuerza, sino por la acción de tu Espíritu Santo en nosotros. Te damos gracias, Señor, por ese fruto del Espíritu que podemos tener y con el cual tú nos vas modelando para que nuestro carácter sea más como el de Cristo. Te damos las gracias, Señor, porque nada de todo esto depende de nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén.